Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Francisco Torres es diseñador industrial, curador y gestor cultural suizo-español radicado en México. Se graduó con mención de excelencia de la ECAL en Lausana, Suiza, donde también obtuvo la maestría en diseño de producto en el 2002. Tras una carrera internacional que lo llevó a trabajar en Nueva York y fundar proyectos como Torres Handhausen y Ediciones Jalapa, se estableció en México, donde también fue curador del Abierto Mexicano de Diseño. Ha sido profesor invitado en instituciones como Centro, la Universidad Iberoamericana y el TEC de Monterrey. Desde el 2022 es director creativo de Novell, empresa mexicana de vidrio soplado, y su trabajo se centra en construir narrativas desde el diseño y la cultura. Este episodio es presentado por Atlas. Atlas es un estilo de vida dinámico, una tienda de diseño y coffee shop donde la creatividad y la comunidad se encuentran. Aquí convergen historias con personas y objetos, todo inspirado por el amor al café y el buen diseño. Conoce nuestro espacio en Avenida Bosques del Valle 106 en San Pedro Garza García o visita nuestra tienda en línea en atlasdesign.shop. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic. Estamos aquí en la Ciudad de México grabando en Nada Sound Room, un espacio que nos prestaron. Este es un espacio que no tiene nada que ver con diseño, pero tiene un excelente diseño y está en un proceso, exactamente en un proceso de rediseño. Es un espacio inmersivo de sonido que va a abrir pronto para que lo chequen y lo sigan en Instagram. Y el día de hoy estoy sentado con un gran amigo, colega y una persona que le tengo muchísimo cariño. Bienvenido, Francisco. Hola, Jorge Diego. O Fran, no sé. O sea, Fran, pues, bueno, siempre, para mí siempre ha sido Fran. Soy Fran para ti. Entonces, gracias por invitarme. Pues ya tenía muchos años invitándote. Sé que viajas y no hemos coincidido y yo para nada lo he tomado a mal, pero platico de mi insistencia por sentarme contigo porque para mí es muy importante o de las cosas que he disfrutado mucho en el podcast es pues justo sentarme con gente que tengo pues, toda la carrera coincidiendo, colaborando, trabajando y gente como tú que fuiste de los primeros. O sea, en mi primer año de abrir mi estudio fuiste de los primeros que me invitó a colaborar, me invitó a un show en aquel proyecto que tenías de Ediciones Jalapa. Y son esas cosas que nunca se me olvidaron, güey. Yo siempre voy a estar muy agradecido por esas primeras personas que me abrieron las puertas y tú eres una de ellas. Y abrirte las puertas de Designaholic, pues era importantísimo para mí. Pues muchas gracias por invitarme. Sí, llevamos 15 años, ¿no? Conociéndonos. Más o menos. ¿No? Quizás un poco más. Y pues me da gusto, como obviamente yo estuve siguiendo un poquito todo lo que haces, ¿no? O sea, desde tu práctica personal al podcast y he escuchado varios, ¿no? Qué bueno. Estoy feliz de que me invitaras. Digo, sí, me invitas varias veces, no coincidimos por el tiempo, pero al menos vengo ahora con novedades, ¿no? Claro, y porque justo vienes regresando de Suiza, sí, de montar una exposición. Una exposición de Novell, ¿no? Igual lo platicamos. No sé si comenzamos con lo nuevo o con lo viejo, pero pues podemos comenzar con, pues justo ahorita que tienes este rol tan importante en Novell y que has tenido tu galería y que tú también haces diseño y has sido también académico. ¿Cómo es que tú te presentas cuando conoces a alguien? ¿Cómo defines lo que haces o cómo te presentas en la calle? Yo digo siempre que tengo varias gorras, ¿no? O sea, pero al final creo que mi rol, y lo he analizado ahora que venía contigo también para un poquito prepararme a esa pregunta, por ejemplo. Y digo, está el tema de diseño, ¿no? Que es una palabra que para mí aún no le encontré el significado, pero yo me veo más como al menos en Novell, como un curador, ¿no? Un curador desde el lado de curaduría, de historiador de arte, ¿no? Como curador clásico, pero un curador de marca, ¿no? Un curador o alguien que cuente historias, ¿no? Lo he hecho, eso es como el punto común de todos mis proyectos, ¿no? O sea, estoy más enfocado a la historia que al objeto. Ok. ¿Y cómo nace esta aproximación a los objetos y al diseño? Tú creciste en Suiza y ¿tú creciste en Suiza y creciste en un ambiente creativo? ¿O cómo es? Digo, sé que crecer en Suiza pues es crecer ya insertado en un ambiente donde el diseño te rodea o el buen diseño te rodea o creces con buen diseño tan al punto que ni siquiera te resalta, ¿no? Yo creo que al contrario, llegas a México y te resalta la falta de diseño en la vida cotidiana. O el no diseño, que también es un diseño, ¿no? Exacto. O sea, de nuevo es como la definición de la palabra. Sí, Suiza es un país
donde el diseño es el DNA, ¿no? Yo he trabajado también para relaciones exteriores y he hecho promoción de diseño suizo muchos años. Entonces yo digo siempre que Suiza, el diseño está en las personas, ¿no? Mismo en el chalet de la montaña, donde el campesino cuida cómo pone la madera en su casa. O sea, todo está muy curado, ¿no? Un poquito como Japón. Es decir, que hay un cuidado del espacio, un cuidado de muchos aspectos. Y obviamente hay un know-how, mucho de ingeniería, mucho de una calidad suiza, que lo vemos en los relojes y en otros productos. Entonces sí hay un Swiss made. Y pues bueno, ahí me desarrollé. Yo, como sabes, estudié en la ECAL, que quizás ahí es el comienzo, ¿no? Pero ¿cómo llegaste a esa decisión de estudiar diseño? Pues tengo varias anécdotas. Te quiero comentar dos que tienen que ver con eso. La primera es, a ver, que la pregunta de por qué diseño, todo el mundo te dirá un poco lo mismo, ¿no? O sea, una fibra creativa, ¿no? Un instinto creativo, yo lo tenía siempre, ¿no? Realmente quiero estudiar, pero realmente quería estudiar bellas artes, tenía más el cliché de estudiar arte, ¿no? Artes visuales. Entonces me acerqué al ECAL con esa intención. De hecho, presenté un dossier de entrada de fotografía, ¿no? Entonces, y descubrí el diseño en la escuela, básicamente en el año prepadéutico, ¿no? Pero la anécdota que tengo sobre la escuela es sobre un personaje que tú conociste, Pierre Keller, que fue el director, un gran amigo mío. Es que antes de estudiar, años antes de estudiar el ECAL, estaba viendo una exposición de fotografía en el Museo del Liceo de Fotografía y vi una foto de Andy Warhol con Keith Haring, ¿no? Una foto estaba ahí. Digo, en ese momento eran mis ídolos. Siguen siendo artistas que valoro, pero en ese momento me enteré, como son muy pop, solamente como que está muy enamorado de ese trabajo, ¿no? Y se acercó un señor que me preguntó si me gustaba la fotografía y platicamos un poco, ¿no? Y me dijo al final, yo soy Pierre Keller, y se fue. Y cuando vi la foto, quien tomó la foto, está marcado fotógrafo Pierre Keller. No mames. ¿No? Entonces, esa es una pequeña anécdota porque Pierre sí. Y luego me presenté al ECAL y vi que era el director, quien fue que me seleccionó como parte de su primer manada o primera, digamos, selección de estudiantes de Pierre Keller, ¿no? Que hubo ese cambio de ECAL muy fuerte que tú sabes. Entonces, esa es una anécdota un poquito del inicio y obviamente en el año integral ahí descubrí el diseño, ¿no? O sea, vi que de repente podíamos crear con un brief y fue lo que me enamoró, ¿no? Tener un brief y no tener la hoja blanca, de repente tener como lineamientos. Eso dije, eso es para mí, ¿no? Y, o sea, creo que también Pierre Keller y ECAL, Lia Delcourt y Design Academy, Ron Arad y Royal College. No creo que hubo un momento early 2000s, late 90s, donde personalidades tuvieron un impacto fuertísimo en instituciones educativas que provocaron o desencadenaron los diseñadores con los que nosotros, pues tanto crecimos admirando, no como los mega consagrados, sino como los que estaban empezando a hacer cosas muy interesantes, como también, pues a ti te tocó estudiar también te tocó estudiar bajo Pierre Keller, así como muchos bajo Lia del Design Academy aquí en México, ¿no? O sea, de que ahorita están aquí en México. ¿Qué crees tú que era como esa personalidad o ese ECAL de Pierre Keller? ¿Cómo era ese ECAL de Pierre Keller y cómo crees que ha cambiado con lo que hay hoy en día? Bueno, ahí te va mi segunda anécdota, ¿no? O sea, Pierre Keller realmente trajo, como tú dices, esos ejemplos de un momento donde las escuelas eran un poquito más disruptivas, ¿no? O sea, no estaban tan formatadas, que todas se parecían con modelos educativos, sino que había personas había directores y había profesores que tenían mucha identidad, ¿no? Y que estaban redefiniendo la educación de diseño. Que estaban redefiniendo una nueva escuela, que aún sigue. De momento ahora podemos hablar de educación también contemporánea, pero hace 20 años sí estaba como ese momento de repensar el diseño industrial, ¿no? Como no tan industrial, sino también desde el design thinking y otras temáticas. El diseño se abrió a muchas disciplinas que en realidad ya estaba, es nada más poner las etiquetas. Exacto. Y cuando yo estudié, pues la mayoría de los estudiantes eran hombres, ¿no? Hoy en día es lo contrario, ¿no? Son mujeres. También un cliché de la profesión, ¿no? Entonces se abrió mucho ahí, se aparecieron como esas personas disruptivas que tomaron decisiones muy rápidas, ¿no? Que no había protocolos, no había muchas metodologías implementadas, sino que eran decisiones espontáneas, directas, rápidas, ¿no? Y ahí te va mi segunda anécdota, ¿no? Cuando yo era estudiante en el año integral, si no me equivoco, si ya estaba quizás de asistente,
pero al principio de mis estudios vi un artículo, te hablo de 1997. Vi un artículo de Burulek, ¿no? En una revista que no sé si era Intramuros o otra de esas, ¿no? Y le puse el artículo en la oficina de Pierre y le dije, y me llamó directamente, ¿no? Porque él tenía esa lógica de dejar la puerta abierta para que cualquiera entre y que le ponga una palabra. O sea, era un poco simbólico y eso lo hacíamos, ¿no? De repente los que tenían un poquito de iniciativa de dejar una sugerencia en su despacho. Y yo le dejé una revista abierta con un artículo de un joven diseñador Burulek con un proyecto de cerámica, ¿no? De vase combinatoire. Y me llamó y me dijo, ¿tú me dejaste eso? Y dije, sí, fui yo. Dijo, ok, toma el teléfono y contacta a este diseñador. Vamos a verlo a París. Y fuimos a ver a París a Burulek en el 97 y fuimos a comer con él al lado de Beaubourg. Y ahí es como comenzó la historia de que Burulek se volvió profesor de l'École y yendo a Suiza cada 2 semanas y comenzando con Vitra, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Pierre hacía conferencias y hizo una acá en México de Bellas Artes, decía, gracias a Francisco, yo fui a esa conferencia a Pierre, a Burulek. Y últimamente entrevisté a Burulek para Freeman Benda, para el Design in Dialogue, el episodio de Burulek, y dijo, gracias a ti conocí a Pierre Keller, ¿no? Entonces es, digamos... Y tú eras un estudiante en la carrera. Y yo era un estudiante en la carrera, pero eso te habla de esas posibilidades, ¿no? De que un director escuchaba a un joven estudiante, porque obviamente los jóvenes están viendo qué está pasando. Pero también de la importancia de alzar la voz, de alzar la mano, de expresarte y decir, aquí hay este interés, ¿no? Porque también pues lo hacían varios, pero no todos. Sí, o sea, obviamente había que tener, había muchos estudiantes, sí, pero era una buena escuela y mi volada sí fue y las que siguieron también, después vinieron otros diseñadores que conoces, ¿no? Adrián Robero y Big Game y... Hubo realmente algo que muy inspirador y sí hubo un cambio, ¿no? Entre Burulek, Matali Crasset, los Campana, ¿no? O sea, de repente Pierre trajo esos diseñadores que seguían siendo en ese momento como emergentes, ¿no? Y que fueron parte de la familia Ekal, ¿no? Y Ekal también estaba en un proceso. O sea, yo recuerdo mucho leer en esos años que si el edificio nuevo, que si los programas nuevos, ¿no? O sea, como que le estaban metiendo mucha energía a la escuela y luego empezó a hacerse de una, digo, no que no tuviera una reputación, pero ya como un fenómeno internacional, ¿no? Ya brincó a estar ahí en las conversaciones con los Royal College y los Design Academies, que antes era tal vez un poco menos conocida globalmente, ¿no? Sí, de hecho, la gente piensa que es una escuela privada porque tiene como un look and feel privado, es decir, una super escuela moderna con todo. O sea, sí es una escuela de primer nivel. Y sí hubo ese Swiss touch, ¿no? O sea, tú hablabas antes de esos otros países, de los holandeses que tenían ese anti-design, ¿no? De los belgas, de los franceses con el VIA, que era una asociación que promovía diseño industrial. Y entonces había como esas escuelas y esos movimientos en esos países donde habían esas escuelas, que es que lo veías en Milán, ¿no? Ibas a Milán y veías como de repente en un off Milán los belgas enseñando como la nouvelle vague del diseño belga. Lo mismo con los franceses, lo mismo con los ingleses, ¿no? Y todos soportados públicamente por instituciones, ¿no? En Francia el VIA, en Inglaterra el British Council, Bruselas, Bélgica era Design Brussels, que no es también una institución pública, y los holandeses igual. Entonces ahí es donde yo comencé a hacer un proyecto como una iniciativa personal de hacer un colectivo y de mostrar el diseño suizo contemporáneo, que era como básicamente mi crew y el crew de l'École en Milán, ¿no? Y ahí es donde nace este proyecto, que es el proyecto, digamos, curatorial que se llama In-Out, una plataforma de promoción de diseño suizo, ¿no? Con esa intención de, obviamente, de dar una visibilidad a la joven creatividad. ¿Y aquí tú seguías en la escuela? No, ahí ya estaba graduado. Eso fue mi primer proyecto después de la escuela en el 2005. Pero te quedaste como hangueando en Ekal y colaborando con ellos de alguna manera cuando saliste de la carrera. ¿O cuál fue tu primer paso saliendo de la carrera? Bueno, salí de carrera y hice la maestría. Fui el primer máster de diseño en Ekal. O sea, yo terminé en el año 2000, 99. Hice 2 años más como único máster de l'École. O sea, fui el piloto. Lo que estuvo bien porque en realidad no tenía muchas clases. O sea, yo como que comencé a hacer un poquito
el ratón laboratorio, pero tenía muchas libertades para bien, para mal, pero pude realmente seguir un poquito un proyecto personal, ¿no? De diseño ahí también disruptivo, ¿no? O sea, hice primero para mi diploma hice los 7 pecados capitales, ¿no? Que salió así mucho en la prensa, que el diseño de la transgresión, que el diseño disruptivo, ¿no? O sea, fue muy recibido, con eso gané el Premio Nacional Suizo, ¿no? Y seguí con esa intención de hacer proyectos que cuentan historias, ¿no? Que toda mi trayectoria es eso, ¿no? Te lo decía antes, o sea, para mí es más importante la historia que el objeto, ¿no? Entonces, como que en mi máster hice una habitación de aislamiento para un hospital psiquiátrico, ¿no? Que me llegó el proyecto así como me cayó del cielo. Después de que el hospital vio una publicación y dijeron, bueno, aquí tenemos a alguien que puede hacer un proyecto bastante locochón. Claro. Y hice 2 años de investigación en hospitales psiquiátricos y diseñé una habitación de aislamiento en escala 1:1 en un hospital psiquiátrico. Y en mi jurado era, bueno, lo que era el jurado de mi era Grichik, Burulek y olvidé el tercero, pero bueno. Pero de esa cama. De esa cama, sí, y los traje al hospital psiquiátrico, ¿no? Ahí fue la entrega. Entonces, bueno, eso es un poquito mi historia con L'École, ¿no? Como estudiante. Ese proyecto fue de hecho nominado en el Raymond Levy Foundation. Y ya a partir de ahí que como continué un poquito un proyecto curatorial. Es decir, desde una visión propia de construir narrativas, de nuevo, no como un historiador de arte, sino como desde una perspectiva del diseñador, ¿no? Donde nos ponemos briefs, donde al final es un material, es un proceso, y así nace un poco In-Out. Primero desde la intención de dar visibilidad a una plataforma y desde mi visión de curador. Si verás ese libro, bueno, es un libro que se llama Lausanne is Design. El contenido es diseño urbano y diseñamos en realidad la ciudad de Lausanne, ¿no? Ahí hay como Big Game, Adrián Robero, Sibyl Stöckli, como unos diseñadores hoy en día como muy establecidos. Y diseñamos objetos en la ciudad como para darle otra cara a la ciudad, ¿no? Como para un poco conceptual, muy manifiesto y un poco como en una cultura hip hop, ¿no? Yo cuando era un poquito antes de L'École hacía breakdance. Mi hermano fue uno de los primeros grafiteros de Suiza y de Europa. Te hablo de los principios de los 90s. ¿Tu hermano el que ahora se vino? No, el otro. ¿El otro? El otro, sí. Entonces yo bailaba breakdance, mi hermano hacía grafitis, tenemos amigos que hacían hip hop y realmente al principio del hip hop. Entonces tenía esa cultura donde sabes que hoy en día el hip hop está en todo, en fashion, es una cultura que permeó en todo hoy en día en muchas disciplinas. Y este proyecto, lo verás, ¿no? Ahí hay una estética muy stencil, muy graffiti y muy de apropiación del espacio. Entonces fue un poquito el espíritu, ¿no? De trabajar también desde un lado colaborativo, ¿no? Es algo también que ha marcado siempre en mí. O sea, nunca he querido ser yo diseñador y estar como adelante por eso me cuestan quizás a veces las entrevistas, ¿no? Me gusta más hablar de proyectos colectivos. Siempre he estado promocionando. Pero sí estuviste un tiempo, estuviste un tiempo con Stephen Burks, ¿no? Sí, trabajé con él. Después de L'École hice este proyecto de In-Out, curatorial, y de a partir de ahí me fui de hecho, cuando hice la segunda edición, me mudé a Nueva York en 2007. ¿Y cómo fue esa experiencia de trabajar en Nueva York, venir de Europa a trabajar en Nueva York en un estudio de alguien también súper internacional como lo puede ser Stephen Burks? Sí, Stephen Burks lo conoces, es un diseñador, para mí muy talentuoso. Realmente muchos años Estados Unidos había perdido un poquito ese diseño de autor, ¿no? Y él era alguien que trajo aparte con esa identidad African American, ¿no? O sea, creo que es alguien que sigo admirando mucho, estoy en contacto con él. Es una persona que no es fácil trabajar con él, sobre todo creo que ahora ya maduramos todos, ¿no? Pero en ese momento te hablo de 2005, cuando lo fui a ver a Nueva York, y después pues me quedé ahí viviendo 3 años trabajando con él, básicamente él y yo, trabajando para Moroso, Capellini. Cuando los años de Mafrique, ¿no? Que fue como con Moroso, exacto. Pero también trabajando en el medio del lujo, para Coty Prestige, diseñamos la primera botella de David Yurman, diseñamos una botella de Missoni, de perfume, una de Calvin Klein. Entonces estaba
era mucho trabajo, la verdad. Yo trabajaba todo el tiempo, fin de semana. Entrabas a las 9 y no sabías cuándo salías. Pero le daba todo. La verdad, sí fue muy interesante. Aprendí mucho ahí mis límites del trabajo, que en realidad, o sea, 8 horas pues, pueden ser el doble y le das todo y puedes hacer como 2 veces más de cosas. Digo, no es muy saludable a largo plazo, pero creo que fue una buena escuela de ver que podemos ser muy eficaces, ¿no? Y también la parte de las colaboraciones fueron increíbles, porque en Nueva York, a la diferencia de Milán o de París, donde vas a ver clientes y no te pelan, cuando vienen los clientes y venía Patricia Moroso o venía Capellini y venía a Nueva York, querían tomar un trago, o sea, querían que lo sacaras de paseo, ¿no? Claro. Entonces el contacto eso también era algo que beneficiaba mucho al estudio, ¿no? Uh-huh. Y con él vine a México, vine a dar un taller acá a Centro en 2007. Ajá, en 2007. Estaba pensando. ¿Y cómo es que, o sea, tú de Nueva York te viniste a México? Sí, primero vine en 2007, 10 días. Hice un taller. Centro tenía pocos años, tenía 2 años, creo, casi nada. Entonces era como ahí en esa escuela también muy disruptiva en ese momento en el panorama mexicano. Y me encantó. Digo, yo soy español de origen, entonces solamente la lengua, pues, no, o sea, me conecté muy bien con la gente. No es difícil, ¿no? México realmente tiene ese lado muy cálido, ¿no? Uh-huh. Entonces me quedé con las ganas de vivir acá. Vine 10 días y fue un poco corto. Entonces eso le había dicho a Sebastián Ocampo, que era director de la carrera en ese momento en Centro. Y luego estaba en Nueva York en diciembre de 2008 y me escribe había el chat de Facebook, ¿no? Que era una herramienta de comunicación muy útil, y me dijo que, oye, ¿quieres venir a México? Tengo un profesor que se de baja y busco a alguien con un perfil internacional. Y dije que sí, ya un mes después estaba acá, ¿no? En enero 2009. Ok. Entonces, si tú y yo nos conocimos por ahí del 12, ya tenías 3 años aquí. Sí. Y llegaste directo a Centro. ¿Y cómo fue? Ha de haber sido un gran shock, ¿no? De venir de una educación tipo ECAL a venir a una educación donde sea en México, ¿no? Creo que la educación de diseño en México tiene sus particularidades y diferencias muy marcadas con una escuela como ECAL, ¿no? Sí, Suiza y México son países muy contrarios, ¿no? O sea, en muchos niveles, educación, la parte cívica, o sea, entonces sí, yo di clases esos años y había dado clases en Suiza antes, ¿no? O sea, ya había dado 2 años clases. Entonces, como cuando di clases acá, lo di desde mi experiencia, ¿no? Desde la experiencia que yo tenía también de haber tomado clases con profesores que me inspiraron. Como algo como donde puede ser muy exigente, donde puede ser muy crítico, ¿no? Muy crítico. Y así yo lo verá. En realidad, pues no encajó tanto, ¿no? Porque de repente las críticas estaban muy mal tomadas, había que hacerlo de otra manera. Entonces me di cuenta que tenía que cambiar un poco, ¿no? Adaptarme, porque en realidad era una cultura, pues hay cambios de cultura, ¿no? Y eso pero sí fue un momento difícil para mí de ver que no sabía hacerle tanto, ¿no? O sea, quiero que sí traía proyectos interesantes de educación, pero sí me marcó mucho ese cambio. O sea, ahí tuve una conciencia de cómo uno tiene que adaptarse y cambiar o te vas, ¿no? Uh-huh. O sea, el que estaba, digamos, en inconforme era yo. Claro. ¿No? O sea, México no iba a cambiar, ¿no? No, México no iba a cambiar. Entonces, y no fue fácil entender eso, pero sí, o sea, como que cambié el chip. Y obviamente como que di las clases de otra manera, como más desde un involucramiento también muy con el estudiante, ¿no? Donde casi que diseñamos juntos, o sea, como que me volteé un poquito y funcionó bien. Y di clases muchos años. ¿Y tu primer proyecto aquí en México profesional fue, o sea, ya estabas aquí, ya estabas dando clases, ya estabas como settled in? ¿En qué momento empiezas a hacer diseño en México o en qué momento empiezas a tramar un proyecto en México? O sea, llegaste y dijiste, sí, me voy a quedar aquí un rato, a ver qué me hago. Es una buena pregunta. Y sobre todo me involucré mucho en la educación, ¿no? O sea, le he dado clases en Centro, pero en otras universidades también. Y lo que sobre todo hice al principio es, o sea, yo venía de un país muy vanguardista en términos de tecnología, ¿no? De ingeniería, un poco como, o sea, Suiza es un poco como Alemania, ¿no? O sea, realmente es muy high-tech. El diseño es muy técnico, ¿no? No hay tanto... No hay artesanía, no hay tantos proyectos de autoedición. Uh-huh.
No hay manera. O sea, no hay manera, es muy caro, ¿no? O sea, tú quieres hacer tu silla, o sea, por eso la piratería no funciona en Suiza. Es más barato comprar una silla original, ¿no? claro. Entonces no hay esos proyectos, digamos, que pueden ser creativos, que pueden ser que en México hay muchos así, hay muchos diseñadores que estudiaron, que hicieron su propia marca y que fueron empresarios, ¿no? Desde esta, o sea, si no encuentras clientes, o sea, te haces tu propio proyecto. Entonces, digamos, el flash que tuve, como realmente un interés fuerte que tuve es hacia la artesanía, ¿no? Porque no la conocía. Yo llegué acá a los 30 y cacho y no había en mi vida visto la artesanía, ¿no? Había visto unos proyectos artesanales en Barcelona, en el pueblo español, ¿no? Pero es para turistas, es como cestería, como simulando, ¿no? Cómo hacían los artesanos. Entonces ya no hay artesanía tanto en Europa, ¿no? Y en México es una economía, es una realidad. Y una diversidad increíble y de técnicas, de materiales. Eso fue para mí algo muy nuevo porque pensaba que el diseño, y veniendo de Cal y veniendo desde que la vanguardia, de que el coreano, que se hablaba mucho de los materiales, de las tecnologías, nunca pensé que la artesanía me iba a interesar y me interesó mucho. Y le entré con todo acá cuando llegué, dando clases llevando a mis estudiantes con artesanos en Guerrero, a Tlamacazapa, a Querétaro y haciendo proyectos de vinculación entre estudiantes y artesanos. Y yo mismo también he hecho como colaboraciones con artesanos, ¿no? Eso me gustó mucho y desarrollé muchas colecciones así. ¿Y qué te llevó? O sea, quiero llegar al punto de Ediciones Jalapa, que es donde nos conocimos. Uh-huh. O sea, ¿qué fue lo que incitó ese proyecto y cómo fue que lo arrancaste? Bueno, ¿y qué era? ¿No? Porque aquí de seguro hay mucha gente que no lo ubica. Ediciones Jalapa, bueno, pues una galería en la Roma, en la calle Jalapa, ¿no? Es un proyecto que cuando yo lo decía, lo explicaba, bueno, decía, tengo una galería en Ediciones Jalapa, la gente decía, pero ¿haces libros? Y yo decía, casi, sí. Cuento historias, pero no con libros, con objetos. Y sigo en lo mismo, ¿eh? O sea, de mi trayectoria es muy... siempre siguió, digamos, ese aspecto de contar historias. Y Ediciones Jalapa era una galería que estuvo... Tengo mala memoria, pero bueno, 2 años, quizás un poquito más, 2 años y cacho, donde cada rato, cada 3 meses, 6 meses, en función de la complejidad del proyecto, presentamos una colección. O sea, no era una galería donde vendíamos objetos, sino que los pensamos desde dentro, ¿no? Era comisiones. Tú fuiste parte de un proyecto, ¿no? Que tenía que ver con la ebenistería, la madera, pero hubo otro proyecto que era la industria, el aluminio. Otro que era justamente la artesanía, la cestería, ¿no? Comprar la valtierra. Y cada colección, pues había una presentación. O sea, había realmente un trabajo muy curatorial, ¿no? De diseño contemporáneo, también en una galería muy contemporánea. Creo que, digo, no sé si sería pretencioso decir pionero, pero... No, yo creo que estuvo ahead of its time, ¿no? Y entonces era un proyecto de también conectar México con... Al final yo vengo de fuera, ¿no? O sea, también como conectar... Mi network con o sea, realmente mis mundos, ¿no? Suiza y México, o México y otros. Y tu red, países. ¿no? Porque una de las cosas que a mí me fascinaban del proyecto era pues que Nicolás Lemoyne venga a México a hacer algo, o que Jonathan Olivares haga algo contigo, o sea, como que todas estas colaboraciones de diseñadores internacionales muy buenos, pero que no eran rockstars. O sea, que no sé cómo explicarlo. O sea, que los conocí tal vez a través de ti, ¿no? Y una gran calidad y todo ese rollo, pero también como ese proceso de un espacio que te devela cosas y que te presenta gente y que te la trae a México, y que también como esos diálogos de la galería, pues también eran como súper ricos, y los resultados eran pues una exposición que contaba una historia súper contundente. Sí, obviamente, Ediciones Jalapa viene de este proyecto In-Out, ¿no? Que era un proyecto más itinerante, ¿no? Pero que en In-Out estuve en la Sala Vinson, en el Gran Torneo de Bélgica, en San Francisco con el American Institute of Architects. Era un proyecto más itinerante, de nuevo colectivo. Y con Ediciones Jalapa era finalmente aterrizar un proyecto físico, no una galería. O sea, siempre tuve ese modelo de creo. Yo sigo, o sea, creo, a mí me fascinó cuando descubrí ese proyecto, ¿no? La Galería Creo en París, ¿no? Una galería dedicada al diseño contemporáneo.
Y entonces, como tomando un poco ese ejemplo y otros, dije, bueno, pues no hay una galería así. Obviamente estaba la Galería Mexicana de Diseño, ¿no? Pero era otro proyecto. O sea, entonces yo traje ese proyecto que era en una escala, creo que una galería no tan grande, pero una galería como que también la escala era perfecta para jugar y sobre todo presentar proyectos desde una visión, desde una intención de compartir, ¿no? Y compartir no solamente un research, ¿no? Una investigación sobre artesanía o una investigación sobre el aluminio, sino también conectar otras personas, los diseñadores internacionales y mexicanos juntos. Pero cada expo le pedía a un curador o a alguien internacional de escribir un texto. Entonces Girichi, que escribió un texto para la exposición de Jonathan Olivares. Hubo varias personalidades internacionales que participaron en ese proyecto. A mí, o sea, así es como nos conocimos, o no recuerdo cómo nos conocimos. Si fue a raíz de tu invitación o ya nos habíamos visto antes. Por ahí, digo, yo creo que fue a través de Ediciones Jalapa que nos conocimos y fue un proceso increíble. O sea, la verdad es que de nuevo yo tenía menos de un año de abrir mi estudio, ¿no? Y un diseñador suizo que está en México empezando una galería me invita a colaborar, ¿no? Y también era como una triple colaboración porque justo lo iba a hacer, todo lo iba a fabricar la carpintería de Ricardo, que random me lo topé ayer o antier así en la calle. Y me juntaste un grupo de diseñadores que iban empezando sus carreras hiciste la manera de llevar el proyecto me acuerdo que hubo varias veces que nos juntaste a todos y que todos presentaron y que todos dialogamos de lo que estábamos haciendo, de las ideas que teníamos. Me vine a México una semana, me fui al taller con Ricardo, sacamos la pieza, tuvimos la presentación. O sea, fue de esos primeros proyectos que dije que de alguna manera, pues igual todos empezamos con dudas nuestros proyectos. Voy a poderlo hacer. Hay aquí lo que yo quiero hacer. Y ese fue uno de los proyectos en ese primer año que fueron muy importantes para decir, sí se puede hacer este tipo de proyectos que yo veo que suceden en Europa, ¿no? Que sí que veo que suceden en Nueva York, ¿no? Y fue un proyecto de nuevo, ¿no? De mucho crecimiento, además de que pues convivimos un chorro y también tu manera de llevar el proyecto, de dar critique, de guiarnos, también fue súper enriquecedor, ¿no? Y yo siempre lo recuerdo con muchísimo cariño y hasta subirme en tu Vespa, irnos al centro a buscar no sé qué chingados, ¿no? O sea, como que fue un momento muy, muy padre y siempre me dio como mucho coraje que Ediciones Jalapa pues no trascendiera, por lo mismo que yo creo que estaba adelantado a su tiempo. Sí, comparto el coraje en el sentido de que era un proyecto que sí tenía mucho valor. Es un proyecto que he pensado retomar muchas veces porque no sé cuántas colecciones hubo, varias. Hay un catálogo. Sí, y hoy en día sería muy pertinente. De hecho, creo que la página sigue existiendo. Hay un catálogo y podemos ver todo, ¿no? O sea, hay piezas que realmente, aparte hay piezas que ganaron bastante, bueno, concursos que importa o no importa, pero lo que hicimos con Palma, por ejemplo, el proyecto Cesta, ganó el premio Vitra en la Bienal de Kortrijk en Bélgica, ¿no? Y se vendió en el MoMA cuando fue la venta de Japón. O sea, había proyectos realmente que vinieron desde la investigación y desde la colaboración. Eso creo que es lo que me interesa, ¿no? Y desde y de juntar, ¿no? Nuevamente técnicas, gente. O sea, creo que en el caso y después presentamos ese proyecto, ¿no? Del que hablas, en el MACO. Ediciones Jalapa tuvo un stand en MACO. Sí, cierto. En 2012. Ajá. Y ahí lo hicimos con otras maderas, de la madera original que habíamos utilizado. Que el Banac creo que la primera fue Banac y ya después fue, creo que Nogal, lo de Maca, Salam en Maco. Sí. Entonces un proyecto muy, o sea, coraje, ¿no? O sea, tuve lo mismo con In-Out, ¿no? O sea, In-Out fue un proyecto también 2 años que tuvo mucho valor. Y después fue Ediciones Jalapa. Entonces de repente como que si lo veo un poquito, ¿por qué esos proyectos no tuvieron más? O sea, ¿por qué duraron 2 años, 3 años? ¿No? O sea, podía estar frustrado porque tenía mucho valor, ¿no? Obviamente la parte de que aprendemos todos, que hay buenas ideas y hay muchas buenas ideas. No es tan fácil, pero creo que es la parte más fácil. Lo más complicado es llevarlas a un negocio. Claro. Y entonces yo veo esos proyectos que hubo varios como una continuidad. En realidad son como, ahí voy a ser un poco romántico, pero son como historias de amor, ¿no? O sea, al final fueron historias de amor que aportaron cada una como que dio y fue, al menos yo maduré mucho ahí
mi discurso, ¿no? Después de la galería de Ediciones Jalapa, o sea, fue In-Out, Ediciones Jalapa, el Abierto Mexicano de Diseño. Que ahí tuviste un rol también muy fuerte. Estuviste metidísimo en el Abierto en esos primeros años. Creo que todos los años tuvieron. Sí. Duró como 8 años. Fuiste de los que más duraron, ¿no? Sí, hubo varios ahí que... Sí, bueno, éramos como... Comenzó un proyecto así también como desde... Un proyecto de amigos, ¿no? De colaboración, que es lo que a mí me sedujo. Obviamente, aparte del proyecto de llevar el diseño a todos, ¿no? Que era un proyecto para que no lo conocieron, ¿no? Un proyecto en el centro histórico. El segundo año que tuvimos 35 sedes, ¿no? En todos los museos del centro histórico, ¿no? De Bellas Artes, Munal, Palacio Postal, etcétera, etcétera. Una locura, ¿no? Donde el espacio público, ¿no? El Zócalo con Moran Mayoskov. O sea, sí, hicimos locuras ahí. No, el Abierto fue también igual como para mis proyectos. Era el espacio donde vivían, donde muchos de ellos como tuvieron una parte importante. No sé, Decode, ¿no? Que la exposición en ese entonces que hacíamos de talentos emergentes, pues la trajimos 4 años al Abierto, ¿no? Y era traerte una exposición de talentos emergentes de Monterrey, de exponer 30 y tantas piezas en una semana o en un par de días aquí en México. O sea, sí. Ahorita lo pienso y digo, o sea, hoy por hoy no lo haría. Digo, hago otras cosas similares, pero creo que también había mucha efervescencia y mucha inocencia y muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Y creo que todos esos proyectos y nuestra generación, nuestra camada que traía muchas ganas de hacer muchas cosas, pues poco a poco fue encontrándose con diferentes situaciones y obstáculos que fueron, pues, afectando o transformando los proyectos. Yo creo que aportó mucho. Tenemos un proyecto que no trascendió más de 8 años, que ya es algo, ¿no? Sí, es algo. Es un proyecto que realmente viene también, es un proyecto ahí éramos muchos socios, ¿no? No era un proyecto mío, es un proyecto de Emiliano Godoy, Ricardo Lozano, Renata, o sea, bueno, Ariel Rojo. Todos estaban metidos ahí. Todos. Entonces, un proyecto donde obviamente si lo hicimos, cada quien tenía su proyecto profesional propio y pusimos ahí nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros colaboradores, ¿no? A trabajar en operación de ese festival. Cada año era un riesgo y duramos 8 años, que ya fue un milagro, ¿no? De que durara tanto. Aportó mucho. Yo creo mucho en ese proyecto. Estoy muy orgulloso de haber sido parte de ese proyecto y de haber sido una plataforma que ayudó, que permitió a muchos diseñadores, estudiantes, pero también a profesionales, hasta marcas también, de repente de hacer proyectos imposibles, ¿no? O sea, yo pienso la última exposición, de hecho la última o la penúltima, yo no sé, pues fue la pandemia, obviamente, que fue ahí lo que tiró la cortina, ¿no? Lo que hizo que ese proyecto se terminó más pronto que previsto. Pero la exposición de Mayo Ballesteros, ¿no? Populista popular. Eso fue increíble. En Bellas Artes. Eso fue increíble. El Abierto permitió eso, ¿no? El Abierto permitió hacer una instalación gigante, una cámara oscura gigante en el Zócalo, hechos por Moran Mayoskov, y cantidades de proyectos, ¿no? Hay muchos. Tengo amigos, por ejemplo, Marta Lebec, que comenzó a hacer sus instalaciones en el Munal. No, y como te digo, creo que también fue una parte muy importante para la carrera de muchos diseñadores. O sea, personalmente yo estaba aquí todos los años, ¿no? Y de repente que con Not Waste presentamos una pieza un año y luego cuando con la Metro hicimos los banquitos otro año y luego pues traíamos a Decode y con Decode nos tocó presentarlo en el Exteresa, sí. Nos tocó presentarlo en el Franz Mayer. O sea, cosas que... En sedes diferentes. Sí. Sedes diferentes y con un impacto, con una visita del público general, con un tema de gremio también muy fuertes, ¿no? Tú te venías una semana a México y veías decenas de shows y saludabas a todo mundo y creo que también ayudó mucho a consolidar la escena a la comunidad. Sí, de la creativa en México. Creo que dio visibilidad, no solamente fue una plataforma interna, digamos, al país, para que había un 30% de diseñadores que venían de todo el país. No era un proyecto de capitalino. Exacto, ¿no? exacto. O sea, tú venías de Monterrey con toda la... Tú haces una convocatoria, pero venían diseñadores de Guadalajara, de Puebla. O sea, era también una plataforma nacional, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Un 30%. Sí, no, y de nuevo, no era como la fecha. Y ahorita que yo estoy haciendo o estoy intentando
gestionar y crear ese tipo de foros y espacios en Monterrey, Cuadrante tiene muchísimas referencias del abierto, ¿no? De cómo podemos integrar a la comunidad, pues que la misma comunidad sea la que haga sus eventos y sus cosas, ¿no? Que sean cómo hacemos una plataforma para que pueda existir proyectos autogestionados, ¿no? Y mucho de eso viene de mi experiencia en el abierto y la gran referencia que es el abierto, de cómo puedes incitar, cómo puedes influenciar, cómo puedes conectar a tanta gente que suena de que, pues, ¿por qué es tan difícil conectar a cientos de diseñadores? Y todos son diseñadores, pero pues tú y yo sabemos que al final del día, pues cada quien está pensando en lo suyo y poder hacer que todos volteen y piensen en un colectivo, pues es mucho más complicado. Sí, había muchos valores en ese proyecto y uno que me gusta mucho es que también, hablando del diseño, ¿no? Que muchas veces el diseño, muchas plataformas de diseño están muy enfocado al objeto. De nuevo, no soy antiobjeto, yo soy diseñador industrial y diseño objetos, pero el abierto había pabellones de educación, ¿no? Un pabellón académico, había un pabellón de grafismo, un pabellón de moda, o sea, habría todas las disciplinas, ¿no? Había muchas pláticas y yo vi a Lance Wyman, vi a Stefan Sagmeister, vi a Per Keller, o sea, una lista interminable de charlas que vi en el abierto. Sí. Y charlas que te mueven. Y públicas. Sí. Y lo que tú decías de Mario, que meter diseño popular a una sala de bellas artes o diseño contemporáneo, digo, yo fui parte de esa exposición y es de mis favoritas porque nunca pensé ver el topper que diseñé en bellas artes, güey. O sea, era algo completamente inaudito, ¿no? Y arriesgado y hasta político, ¿no? Cómo se presentó esa exposición. Sí, creo que fue un gran año. Creo que fue el penúltimo y para mí fue como el... Y quizás hay proyectos así que duran el tiempo que duran, ¿no? Sí, me hubiera encantado. Realmente yo creo que también dio un impulso y otras cosas se hicieron. También cambió mucho la escena, ¿no? Y seguro te pasa lo que me pasa con muchas cosas que volteas para atrás y dices, ¿cómo lo hicimos, güey? O sea, volteas y analizas lo que pasó y la labor titánica que fue realizarlo. Y hoy en día yo no podría hacer lo que hacía. Digo yo, traerme ahorita una exposición así y montarla en la Exteresa. No podría. Zafo, no quiero, güey. ¿No? Sí, por eso creo que tuvo su sentido en su momento y fue un proyecto que fue posterior a Ediciones Jalapa. No hubiera podido. De hecho, por eso Ediciones Jalapa también lo dejé. Bueno, se dejó solo porque ya no había clientes, pero pasé de Ediciones Jalapa a ese proyecto, aparte de dar clases, ¿no? Expuesto del abierto, que fue también un proyecto de curatoría. Yo me ocupaba de la curaduría, ¿no? Era ahí responsable de la curaduría del festival. Y eso es como un lado cultural, ¿no? Un lado un poquito donde no hay clientes, un lado más de, digamos, sí. Que luego está el otro lado que es Torreshausen, que es donde, como tu estudio, cómo surge esa necesidad o esa intención de ya tener una práctica como diseñador aquí en México. Pues era juntar un poquito, sobre todo era juntar un poco todo lo que hago, que es muy diverso, ¿no? Entre la educación, que estoy muy involucrado, sigo involucrado, ahora yo no tanto de planta, pero doy talleres, doy conferencias. Mi práctica de diseñador, yo diseño, o sea, estudié diseño industrial. No soy un gran diseñador en el sentido de cantidad, ¿no? Busco pocos proyectos, ¿no? O sea, diseñar un proyecto, o sea, una silla que me tome 3, 4, 5 años, igual con la cerámica. Soy como muy slow porque quiero disfrutar el proceso de diseño, ¿no? No quiero como de repente... Eso soy yo. No tengo una... O sea, no veo ahí tampoco mi negocio, ¿no? Claro. O sea, mi negocio es... O sea, ¿cómo pago la renta? Pues no es solamente diseñando una silla cada 5 años, ¿no? O sea, sí me gusta diseñar objetos, ¿no? He diseñado vajilla para Rosetta, joyería para Tane, mobiliario para Breuer, ¿no? Etcétera. Entonces tengo esos proyectos de repente de diseño para Nubel. También diseñé. Pero el estudio viene de una necesidad de juntar esa complejidad de proyectos, ¿no? Desde curaduría, de educación, de diseño de producto, de dirección creativa, ¿no? Que hizo mucho, y como tú sabes, hice mucha dirección creativa para marcas, ¿no? Sobre todo Nike. Y de repente
interiorismo también. Entonces de repente era hacer una página web, hacer un estudio, o sea, con de repente como consolidar todo eso, ¿no? Y no estar 2 años dando clases, 1 año diseñando, etcétera. O sí, pero que esté eso muy clarificado, que es al final mi estudio, un estudio que brinda diferentes servicios de diseño, ¿no? ¿En qué momento o en qué proyecto dijiste me quedo en México? ¿En qué momento dejó de ser vamos a ver qué pasa ahí en esa escuela que me invita? Bueno, eso fue el principio, muy rápidamente. Muy rápidamente. ¿No? Porque yo llegué para un semestre, ¿no? Llegué en 2009, al principio. Era reemplazar a un profesor, un semestre. Entonces yo llegué tranquilo, o sea, con una maleta, con poca ropa. Pero en un momento dado, digo, fue así tampoco, que no me di cuenta, pero sí después de 1 año, 1 año y medio, dije, pues, ¿qué hago? Estoy viviendo acá. Porque hubo como mucha fluidez social, ¿no? Sí, yo me acuerdo también, digo, eso no lo platiqué porque no tiene que ver con diseño, pero también de esos años de que estábamos haciendo lo de Ediciones Jalapac, pues parte también aquí de lo que me gustaba mucho de esas juntas es que luego me invitabas y me llevabas a los bares y a los antros y nos abrían la puerta del Roy en 2 segundos, ¿no? Entonces ya estabas muy bien insertado también en una escena social. Sí, México es para mí es una fiesta, o sea, en el buen sentido de la palabra. Es decir, que un lunes o un viernes igual no hay tanta diferencia, ¿no? Puedes convivir con amigos, o sea, puedes ir a echarte un trago, o sea, hay como una inmediatez, hay algo como también muy sencillo en relaciones humanas, ¿no? Sociales. Y eso obviamente, cuando eres más joven, obviamente, pues tomas más chelas, pero el punto es que sí, eso me ayudó, ¿no? Me ayudó a decir aquí, pues es agradable, ¿no? La gente es agradable, no hay que esperar, ¿no? O sea, que mucho que las cosas sucedan, ¿no? Al menos digo, así yo lo veo. Es decir, que hay muchas oportunidades inmediatas, ¿no? O sea, vas a tomar un trago justamente y hablas con alguien, enseguida algo puede pasar, ¿no? En Suiza te puedes esperar 2 años, la persona tiene que agarrar confianza, que eres como, ¿no? O sea, hay una construcción mucho más lenta de la relación, de la relación social y de la relación profesional. Claro. O sea, toma tiempo para ganarte la confianza. Bueno, una vez que la tienes, ¿no? Es sólido. No, y luego muchas veces aquí empiezas siendo colaborador y luego te haces muy amigo, ¿no? O a veces es al revés y hay muchas amistades en torno a las colaboraciones. Sí, eso es lo que me gustó y por eso por eso pude hacer Ediciones Jalapa. Lo tenía en mente antes de venir a México, de hacer una galería de diseño. Y llegué acá y la hice en 2 segundos, ¿no? Claro. Encontré 2 socios y eso, digo, en Suiza no hubiera podido hacerlo, la verdad. No así, al menos. O sea, y así con otros proyectos. El abierto fue igual. De repente hay como... Y creo que para bien, a veces para mal también, que las cosas, pues, creo que a veces es bueno tardarte un poquito, hacerlas con tiempo y con solidez y pueden durar más tiempo, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé, yo la verdad llevo acá 15 años, ¿no? Ya. Entonces tengo una mirada hacia mi trayectoria en México como algo que yo sigo fascinado por lo mismo que al principio, ¿no? Entonces fue muy rápido, muy fluido, que ya me cambié los papeles ya y me instalé después de 1 año y medio, ya me instalé definitivamente. Ya en esta etapa del estudio de Torreshausen, ya estabas jugando local, ya tenías toda esta red del abierto, o sea, ya era también no empezar desde cero un estudio, ¿no? Exacto. Y ahí tenía ese abanico de proyectos donde podía hacer mucha dirección creativa. Le hice para uno de mis clientes principales era Nike, pero le hice también para otras marcas y para hasta festivales, ¿no? Ceremonia, el evento de Sonar México también. O sea, con repente era hacer curadorías, donde hice varias exposiciones, ¿no? Como curador en el Museo de Arte Moderno, en el Franz Mayer. O sea, de repente también proponer servicios tanto de diseño industrial como de dirección creativa, como de educación. Entonces eso era justo lo que quería. De repente estar de forma profesional en todos esos campos. Y en esos proyectos del estudio, o sea, ¿cuál fue el camino del estudio a lo que estás haciendo ahorita con Nouvelle? Digo, sé que sigues haciendo cosas con tu estudio, pero también Nouvelle ya tiene como tienes un rol bastante importante ahí. Sí, la pandemia fue lo que cambió todo, ¿no? O sea, mi estudio lo invertí en la página web, que
Lo diseñaron unos grafistas holandeses que la verdad sí logré con la página hacer un proyecto editorial digital que refleje realmente esa complejidad de mi práctica de la diversidad, ¿no? Por la complejidad de la diversidad digamos, de chambas. Pero en la pandemia, tú que era marzo 2020, ¿no? Tenía como justamente 2 exposiciones de museos, tenía festivales de música, o sea, bueno, como muchos que trabajamos en eventos o en proyectos así, se cayó todo, ¿no? Y tenía un equipo y de repente pues no tenía, digamos, la posibilidad de, ¿no? O sea, pero eso fue en algo general, no fue un caso propio. Pero ahí es donde repensé un poco y mi socia se fue a estudiar a Alemania. Entonces de repente hubo también un cambio también, ¿no? De personal y profesional, y Nouvelle como que entró más ahí como un proyecto donde yo entré primero como asesor, como director creativo externo, asesorando proyectos. Uno, por ejemplo, que acabo de presentar ahora en Suiza, ¿no? Lo vamos a platicar. Pero obviamente guardando, ¿no? El deal era que como externo, pero guardando mi práctica. Pero me di cuenta que en realidad me está involucrando demasiado, ¿no? Porque realmente cuando un proyecto sobre todo que Nouvelle me da todo lo que buscaba. Sí, que justo eso es un poco lo que te iba a decir, ¿no? Como cuando yo empecé a ver lo que estabas haciendo en Nouvelle, me dio mucho gusto porque el potencial siempre estuvo ahí. O sea, creo que si hay un lugar, una empresa, un taller en México con el potencial de elevarlo a través del diseño, como lo han hecho siempre se ha distinguido Nouvelle por eso, pero yo creo que no era un proyecto de más allá de una gran fábrica. Y creo que cuando tú lo agarraste y has empezado a hacer como estos esfuerzos, tanto rediseñar el espacio, hacer las exposiciones, llevarlo al Franz Mayer, las nuevas colaboraciones que has conectado, pues de repente ya se empieza a sentir un proyecto que es una gran empresa que también tiene una gran manera de comunicar, posicionar, crear, vincular, ¿no? Que sí, hay muchas que lo tienen, pero no tienen un Francisco Torres que sepa cómo llevarlo a esto, ¿no? A este tipo de proyectos que trascienden la práctica o trascienden el oficio del taller y se convierten en proyectos que tienen un impacto cultural bastante relevante. Sí. Quiero hacer una pequeña paréntesis, perdón, te corto, sobre esa pregunta. Ahora regreso a Nouvelle, porque entre la pandemia, o en la pandemia, un poquito de la pandemia, en Nouvelle hubo un proyecto importante, ¿no? Que trabajé para la Embajada de Suiza en México, que fue un proyecto también un poco post abierto porque fue un festival, ¿no? De diseño, de promoción, y creo que es importante que lo menciones. De hecho, bueno, este libro te lo regalo, es el In Out. Muy bien, eres el primer. Sé que te gustan los libros, ayer presentaste un libro, ¿no? Exacto. Pero bueno, entonces traje estos proyectos editoriales, ¿no? Que para mí también es muy importante, claro, que las historias estén registradas en papel, ¿no? Entonces In Out fue en 2005. Fue mi primer libro, y aquí mi segundo libro fue 100 años de diseño suizo, que es este catálogo del Museo de Arte Moderno. Te lo regalo también. Gran exposición también, me tocó visitarla. Sí, entonces sí, una exposición de 250 objetos que contaba la historia de 100 años de diseño suizo, ¿no? Donde había de hecho un núcleo que era Swissmex, donde realmente daba como, porque yo vivo acá, entonces estoy muy, muy involucrado en o sea, yo soy diseñador mexicano, ¿no? Porque aquí tengo mi práctica. Entonces, donde hice un núcleo donde en la expo de 100 años en Suiza había un diseño mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque había diseñadores mexicanos que tienen una práctica en Suiza, o hasta un suizo que vino aquí a México, un suizo ilustre que es Hannes Meyer, ¿no? Nada más que el director del Bauhaus, el segundo director del Bauhaus que vino a México, que vivió acá 10 años. Entonces, con esa expo, obviamente, y desde la libertad tuve mucha libertad en relaciones exteriores. O sea, literal hicieron un puesto en la medida para mí de agregado de asuntos de diseño que no existen en el mundo. Mismo cuando vino el embajador, los embajadores responsables de los embajadores suizos de Latinoamérica, dijo, no sabía que tenemos un agregado de asuntos de diseño, es único en el mundo. ¿Y cómo fue que lograste que se hiciera ese puesto? ¿O cómo fue que se dio ese puesto? Vino de que en realidad Suiza fue país invitado de Design Week en 2017. Tú también ya habías traído cuando en el abierto vino Big Game y hizo ese proyecto con Moisés, ¿no? Sí. Como de diálogo. Q&A. O sea, tú ya estabas trayendo gente de Suiza y ya había como un puente. Tú eras ese puente. Ya había un precedente donde ya había
evidentemente, gracias al abierto, yo también haciendo mis propios eventos, ¿no? Y varios eran de traer también diseño suizo a México para crear un puente entre, digamos, mis dos países, ¿no? De diseño. Y en la embajada me contrataron, pues digo, yo seguí ahí como mis actividades, pero me contrataron como para definir una expo, ¿no? O una participación de Suiza en Design Week. Y lo que propuse era hacer un proyecto a largo plazo. Porque una expo itinerante o un proyecto itinerante es un show. Claro. Son como juegos artificiales, es bonito y ya se cae y desaparece. Y yo pienso más a largo plazo, a crear vínculos fuertes, ¿no? Entonces lo que hice es como más de 30 eventos. Se llama Swiss Design México. Eso sí, el proyecto tuvo ese nombre. Es un festival realmente como con pláticas, con talleres, con matchmakings. Que inclusive luego cuando yo vi en Milán House of Switzerland, dije, esto se parece mucho a lo que Fran hacía en México. Bueno, yo trabajé para House of Switzerland y lo que hicimos acá fue Casa de Suiza, que era un pabellón nacional, porque House of Switzerland es justamente relaciones exteriores, ¿no? Entonces yo lo que hice acá lo hice a mi manera. Es cierto que el pabellón normalmente se ocupan de pabellones de Juegos Olímpicos o así. Y el de Milán creció muchísimo en diseño. Estoy mucho en contacto con ellos. Está padrísimo. El año pasado me encantó la Expo Day. Sí. Sí, o sea, bueno, es la importancia que Suiza le da al diseño, que promueve mucho el diseño a través de relaciones exteriores. Y acá me hicieron ese puesto a la medida. Y yo feliz, ¿no? Carta blanca de hacer todo festival. Invité, hubo y presupuesto en francos, que también. Fíjate que no, en realidad. No, eso es un cliché, pero justamente hay menos dinero. Los suizos son muy, o sea, hablo del gobierno suizo. Hay gente muy rica en Suiza a nivel privado, pero el gobierno es un gobierno austero. Y las fiestas de la embajada de Suiza no son como las fiestas de la embajada de Inglaterra ni de Francia, donde es cócteles y alcohol y canapés de todo. O sea, los suizos son muy austeros, como desde el lado de la administración pública cuidan mucho los gastos. Entonces todo es austero. El presupuesto era muy, muy pequeño. Sin embargo, el impacto fue mayor y la razón fue hacer estrategias. Eso es lo que yo implementé. Estrategias donde puedes hacer muchos eventos sin gastar. Claro. Conectas Lecal con centro. Ya ellos tienen presupuesto y en repente eso es un proyecto. O sea, era como juntar dots. Claro. Y no necesitas tener $200,000 para hacer un proyecto. Entonces, necesitan tener un conector como tú. Sí. Que sabe. Entonces yo lo que hice es así, como entendiendo los presupuestos, dónde están, que existen y conectar y hacer mi programa de Swiss Design México, que fueron 30 eventos de alta calidad, incluyendo residencias de diseño en Casawabi. Claro. Y este proyecto que ahora pasamos de esto a esto, que es que entonces yo estuve ahí 2-3 años en la embajada. Fue un side job, no tenía la intención de quedarme ahí, ¿no? O sea, hice mi proyecto de promoción. Sí creamos vínculos. Hay estudiantes mexicanos en Suiza que van todo el tiempo a Lecal. Era de crear realmente relaciones a largo plazo, como lo hice con Nubel y los diseñadores suizos, ¿no? Que fue un matchmaking que ahora acabamos de presentar en Suiza un pabellón de arquitectura, de ladrillos y un pabellón de 5 años, se llama Glass Reflections, ¿no? De investigación de vidrio, que es el resultado de esa colaboración. Sí, que justo igual regresando o conectando con lo de Nubel, ¿no? Que fue una de las primeras cosas que impulsaste tú, fue esa exposición del Franz Mayer. Eso fue Emiliano Godoy. Sí, yo estuve ahí más un rol mínimo de asesor. Eso es un proyecto realmente de Emiliano, se llamaba Invisible, ¿no? Emiliano. Porque ellos fueron los que rediseñaron también como habían hecho este mueble de la fábrica o algo así, ¿no? A ver, Nubel tiene una historia increíble, ¿no? O sea, es una empresa, una marca, para mí es la marca, ¿no? Claro. De lujo en el sentido del know-how mexicana, ¿no? Y ayer estoy contratando una historiadora de arte para el archivo de Nubel. Entonces ayer le hice la pregunta, ¿me puedes dar 10 marcas de lujo italianas? Dije así. ¿Me puedes dar 10 marcas de lujo francesas? Sí. ¿Me puedes dar 5 marcas de lujo mexicanas? Y estaba como, no encontraba. Dije, bueno, pues ahí está. Es un tema, ¿no? Para mí, en el sentido que hay mucho know-how, ¿no? O sea, bueno, está Tane, está Nubel, ¿no? Pero creo que mi rol en Nubel es justamente construir la marca, ¿no? Compartirla con una audiencia nacional, ¿no? Que todos los mexicanos conozcan esa marca increíble, ¿no? De cristal, de vidrio, con artesanos que soplan, que vacían el vidrio, y que hay piezas increíbles, ¿no? Piezas hechas con Toledo,
piezas únicas, ¿no? Increíble, ¿no? Del dibujo rinocerontes en vidrio, ¿no? Piezas con todos los arquitectos mexicanos, ¿no? Bueno, todos, algunos maestros. Y también creo que Nubel fue parte de esa consolidación de una escena de diseño en México, ¿no? A través de proyectos como los vasos de arquitectos, a través de las colaboraciones con Emiliano, con Héctor, Sí. ¿no? O sea, al menos yo como diseñador mexicano, o sea, cuando yo era estudiante, recuerdo que esos fueron, o cuando empecé Diseñaholic, pues de eso era lo que estábamos escribiendo, ¿no? Y fueron los primeros grandes editores o productores de colaboraciones con diseñadores mexicanos, ¿no? Marca mexicana con diseñador mexicano haciendo productos de muy alto nivel. Sí, sí, digo, Emiliano y Héctor, en una historia más reciente, ¿no? Nubel comenzó desde un principio colaborando con Ramírez Vázquez, con Teodoro González de León, con muchos, ¿no? Muchos grandes nombres de la arquitectura, y está Orlaineta también, últimamente para la Valtierra. O sea, eso es el DNA de Nubel. O sea, eso es el valor de Nubel. Es un legado cultural que no se compra. O sea, es una marca que tiene 30 años de historia colaborativa, que es el brand culture. Y entonces, sí, últimamente, digo, Héctor y Emiliano participaron mucho al renombre de Nubel y viceversa, ¿no? Sí, pero eso ya tiene 15 años. O sea, lo interesante es tú ahora que entras a Nubel y tienes un proyecto que ya está muy establecido, ¿hacia dónde lo estás llevando? Sí, ya cuando tienes esta plataforma muy bien para mí armada. es un diamante en bruto, porque en realidad Michael Kramer, que es el director, y todos esos grandes diseñadores y artistas que hicieron la marca, o sea, no se comunicó tanto. Entonces yo llego a comunicar. Yo soy ahí responsable, digo, de la edición de arte, de las colaboraciones y de la marca, ¿no? La comunicación. Entonces, obviamente estoy curando la marca, cuidándola, curándola y difundiéndola, ¿no? Que es un rol de curador, ¿no? Claro. Y es lo que hago. Y también traigo esta parte editorial. Entonces estamos compartiendo el valor de la marca. Esos son 3 catálogos, Claro. ¿no? Ahí está Perla Valtierra, Orlaineta y unos suizos, ¿no? Que son ilustres. Entonces eso es la difusión ¿no? Ahí si abres esos catálogos vas a ver obviamente una pieza de vidrio, pero vas a ver quién la hizo, por qué la hizo, cómo se hizo, y entender un poquito el valor del know-how. Esa es la parte de lujo, ¿no? Claro. ¿no? Y tener un output de esta calidad, ¿no? Que también es bastante importante el registro, regresando a tu manera de hacer los proyectos, donde no es nada más que suceda, pero es que suceda y que cierre y que sea coherente y que tenga, que no haya cabos sueltos, ¿no? O sea, una exposición, o sea, se expone, se presenta, se documenta, se registra, se fotografía, todo el paquete. Sí. Sí, por eso te decía antes que obviamente Nubel me da todo, ¿no? Todo lo que he hecho en diferentes proyectos lo tengo todo junto, ¿no? Porque tenemos una galería, porque tenemos limited editions. Entonces vamos a Disney Miami, vamos a una galería. O sea, tenemos ese drive cultural, ¿no? De una pieza única, de una colaboración de un año, ¿no? Con alguien que nos interesa o que tenemos un interés mutuo. Pero está la parte industrial. Están las botellas, que son las mejores botellas del mundo. O sea, las botellas complejas de Macallan, ahora que salió, que son una dona, una cosa increíble de innovación, de tecnología. Ahora ahora te voy a dar una exclusividad, y qué bueno que no vine antes, porque así te puedo dar muchas novedades. Es que estamos haciendo un centro de innovación, de diseño e innovación. Qué bien. Con más de 20 personas en Nubel, pero Nubel y Pavisa a nivel grupo, donde juntamos todos los diseñadores, nuevos productos, y yo en comunicación y en dirección de marca. Va a ser un hitazo. Entonces es un proyecto único en el país, único creo que en el mundo, a menos en la industria donde estamos, ¿no? En el vidrio. Qué padre. Y ese es hacia dónde quieres llevar Nubel, ¿no? O sea, son como el siguiente. Si te pregunto cuál es el siguiente paso de Nubel, ¿es ese centro de innovación? Sí, ese es un gran proyecto, ¿no? Definitivamente es un proyecto que es muy ambicioso. Te voy a invitar a que vengas a Por favor, de cerca. La última vez que fui a Nubel fue a una venta de fábrica y me compré un cardenal y una monja, pero fue hace como 10 años. Tienes que venir. Cambió mucho o sea, hay un nuevo Nubel. Vamos a ver Nubel. Hay un New Nubel y obviamente que tiene que ver con el valor del pasado, con comunicar ese valor cultural, histórico de una marca, de una familia. Es una familia, es una empresa familiar, ¿no? Que lleva 4 generaciones. O sea, está Michael, que es socio, que es el suizo, ¿no? Director, pero es la familia González que creó ese proyecto Pavisa y Nubel. Y
Y bueno, para contestar a tu pregunta, ahora hicimos una exposición hace unas semanas apenas en Suiza, un proyecto de 5 años de investigación, donde hasta invitamos a expertos de vidrio, hicimos una plática, hicimos un concurso con estudiantes de la ECAL. Fue un proyecto bastante ambicioso de más de 5 años, fueron 8 años en realidad con la pandemia, y que tuvo mucho impacto, al menos en el mundo del vidrio, ¿no? Hicimos una plática alrededor del vidrio con expertos. Vino Stanislas Collodier, que es el director del CIRVA de Marseille, ¿no? El Centro de Investigación del Vidrio, un diseñador suizo muy famoso en el mundo del vidrio en Europa, que es Matteo Gonet, que hace instalaciones a gran escala. Son un artista increíble, y hablamos de vidrio. Entonces, eso es donde Nouvelle, creo que donde vamos a, obviamente es la parte de Europa. Tenemos una fábrica ahora en Florencia. Entonces yo creo que te diría ahí como nada más como visión es Europa con Italia, México. Obviamente donde estamos acá tenemos una sede, tenemos ahora un archivo, una galería. Estamos abiertos a que la gente nos visite. Obviamente hay que hacer visitas. Abrimos las puertas en Sonamaco, en otros momentos. Queremos que la gente venga y que conozcan el proyecto. Y está Estados Unidos con Design Miami y otros foros. Eso es donde estamos colocando la marca, ¿no? De forma cuidada. Me encanta, Fran. Y así que ha sido un gran recorrido, y me encanta que al final lo que estás haciendo hoy hay una constancia tremenda en lo que estás haciendo desde la carrera en Suiza, ¿no? Y eso, o sea, esa manera de hacer proyectos creo que es un gran ejemplo, y para mí también ha sido un ejemplo cuando hago un proyecto de llevarlo con los más altos estándares de calidad e intentar pues, que sea una oferta muy completa, ¿no? Que creo que eso es lo que ha sabido hacer muy bien. Sí, es contar historias. Y ahí está estos libros y catálogos te dan como esa coherencia de la narrativa que traigo a través de los años, de los proyectos. Estoy haciendo un libro ahora para Nouvelle, un libro, o sea, no un catálogo, sino un libro, Glass Reflection, y tengo otro proyecto de hacer un libro a 5 años, antes de 5 años espero, que se llama Glass Mother, porque la materia sí es la protagonista, ¿no? El vidrio, y es un material difícil, complicado, frágil, pero donde ves todas las aplicaciones que hacemos, donde la creatividad no está limitada. Entonces en aplicaciones, y es lo que hemos mostrado con eso en Suiza, ¿no? Me encanta. Oye, Fran, y para empezar a cerrar la conversación, siempre hago estas 3 preguntas. La primera es, en todo este recorrido, ¿tienes algún consejo o aprendizaje que quieras compartir con nuestra audiencia? Sí, o sea, creo que lo platicaba antes desde un principio, ¿no? Que tuvimos la plática. Hay proyectos que de repente se terminan y hay que dejarlos terminar. O sea, no son failures, son proyectos que tenían esa existencia, y porque existieron te llevaron a otro y a otro, ¿no? Eso es un poquito. Entonces yo creo que obviamente sí hay que pensar en la sustentabilidad y hacer proyectos donde no te cansas, no repites, pero yo creo que, y de nuevo lo comparo un poquito a la vida, a tu vida como personal, haces historias y realmente te casas, ¿no? Cuando es el momento. Me encanta. Qué buena manera de relacionarlo también con la vida personal, ¿no? ¿Tienes algún objeto favorito? No realmente. ¿Edificio favorito? ¿Algo favorito? Dame algo que nos dé un glimpse. Bueno, tengo un reloj acá que sí me gusta mucho. Ok. Es un reloj cerámica. ¿Es un reloj suizo? Sí, un Omega del 86, edición especial, con una pieza de arte atrás de Max Bill. Órale, ese está bueno para fotografiar. Entonces, bueno, no estaba previsto, no sabía tu pregunta, pero bueno, sí tengo que tener un reloj. Sí me gustan los relojes, pero sobre todo... No serás suizo, va, cabrón. No, pero no me gustan los relojes caros ni de movimientos necesariamente, sí, pero me gustan mucho los relojes de diseñadores. Entonces tengo una colección de más de 30 relojes de diseñadores. Hubo un momento que a mí también me latió mucho eso. Y como tú dices, ¿no? Por ejemplo, tengo los de Big Game, que ni siquiera eran caros, pero pues eran especiales, ¿no? Y hay mucho de eso, ¿no? Sí, yo tengo muchos relojes de Mendini, de Swatch, tengo el de Sothas que hizo para Seiko. O sea, tengo muchos relojes que no, o sea, pero son, de nuevo, no busco el objeto, busco la historia. Claro. Y por qué tengo el tempo leggero de Munari, donde todos los números se mueven porque no puedes ver la hora, porque cuando mueves se mueven los números. Es esa parte juguetona entonces, bueno, diría que me gustan los relojes
que cuenten historias también. Me encanta. Y bueno, ya finalmente, ¿alguna recomendación? ¿Algo que estés leyendo, escuchando, viendo recientemente que nos compartas? ¿Qué nos recomiendas? Yo, o sea, recomiendo estos catálogos que hice. O sea, estoy más que leyendo, estoy escribiendo. Entonces, uno son estos 3 catálogos, ¿no? Pero se los recomiendo porque ahí está justamente el valor, ¿no? El valor del diseño, ¿no? Están los procesos y es algo que quiero comunicar, no solamente que Edgar hizo una catsina o que Perla hizo un florero Shally, sino cómo se hizo, la dificultad, los procesos, el valor detrás del objeto. Y eso es lo que quiero comunicar a través son ediciones muy sencillas, como pequeños catálogos, pero los hice justamente para difundir ese valor y los que quieran se los tengo. A quien quiera que te escriba, se los regalo con gusto. Muy bien, pues ya saben aquí, y eso es una gran manera de cerrar. Cuando ven este episodio, dejen ahí sus comentarios. Ya pensaremos en una dinámica, logremos que mucha gente tenga esos catálogos. Y bueno, ¿cómo? Pues comentando en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Esta conversación fue muy rica. Fran, disfruté bastante, ya tenía muy pendiente de sentarme contigo y como lo dije al principio, tú sabes que siempre te voy a apreciar como una de esas primeras personas que me abrió las puertas y me invitó a un proyecto y aprendí muchísimo de esa colaboración contigo y fue de esas cosas como que de alguna manera en ese primer año tan complicado de un estudio me reafirmó que se podían hacer cosas bien, se pueden hacer cosas como las que leía yo en libros y revistas de colaboraciones de diseñadores y galerías y proyectos. Y creo que lo has seguido haciendo para mucha gente. Entonces valoro bastante lo que has hecho, no solamente para mí, sino para tanta gente aquí en la comunidad de diseño en México. Y pues qué padre que ya te sentaste conmigo, que ya platicamos. Y bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar antes de terminar. Pues gracias a ti por invitarme. Creo que no he tenido la ocasión de... Bueno, hace mucho que no te veo. Ya, primero, qué bueno que nos vemos. Y que pues es que ya eres papá, güey. Ya tienes la Vespa, ya tienes carriolas. Vendí la Vespa justamente. Hice un switch. Y no, pues gracias por permitirme de compartir. Creo que no había compartido nunca como mi trayectoria de esa manera, donde pude hablar un poquito de todo y con un hilo conductor. Y te agradezco por darme la oportunidad de compartir eso con tu audiencia. Excelente. Y ese es parte del motivo de por qué lo hacemos, ¿no? Porque también de estas historias personales terminamos de entender los proyectos profesionales y aprendemos mucho más. Así que no, gracias Fran, gracias a Nada Soundroom por prestarnos el espacio y gracias a todos los que nos escuchan. Ya les dije, dejen sus comentarios, chequen la dinámica que vamos a poner aquí en los show notes para que les mandemos una de estas publicaciones de Nouvelle que está haciendo Fran. Y no queda más que agradecer también a Sodi, a Jorge, a todo el equipo de Designaholic, Crispy, Cristina y Manola que hacen esto posible. Esto fue Designaholic, nos vemos en la que sigue. Hey, gracias por escucharnos. Antes de terminar, quiero platicarte sobre mi otro proyecto, JDE Design, un estudio de diseño y consultoría creativa que desarrolla soluciones de negocio desde una perspectiva estratégica y creativa. ¿Qué hacemos? Investigamos, ideamos, diseñamos y desarrollamos soluciones que toman forma de producto, mobiliario o espacios. En JDE utilizamos el diseño como una herramienta de cambio, así que visita nuestro sitio en jde.design para conocer más sobre nuestro trabajo o escríbeme a info@jde.design para conversar sobre tu siguiente proyecto. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.